El trabajo de Elsa Morales nos muestra una fusión iconográfica que representa e interpreta de modo convincente las huellas de la variedad y diversidad cultural que nos define como nación mestiza. Elsa Morales nace en los valles del Tuy en 1945. Mi encuentro con Elsa Morales tiene un origen realmente fortuito. Fue a través de un amigo, el pintor Apolinar, quien un día me planteó la conveniencia de que yo conociera a una joven casada con un viejo amigo que quería saber si esos cuadritos que estaba pintando su esposa que era Elsa Morales, tenían algún mérito o tenían algún interés. Y a mí me sorprendió realmente de entrada el grupo de obras que Elsa había pintado, diría yo que milagrosamente, porque Elsa venía de ser obrera de una fábrica donde su marido era el jefe de talleres y eso permitió o hizo posible el matrimonio de ellos. Elsa había llegado a Caracas muchos años antes, digamos unos 6 u 8 años antes, como una niña cachifa que trabajaba para servicio doméstico y que la administraba además una tía, cuya administración, por cierto, era bastante vil, diría yo, porque la niña trabajaba y quien cobraba el sueldo era la tía y la medio mantenía en condiciones verdaderamente precarias. Eso terminó naturalmente en el momento en que Elsa pudo ya a los 14 años, a los 15 años independizarse y comenzar a trabajar en la textilera Gran Colombia, donde conoció a Enrique López, su marido, ¿no? Y Enrique López a su vez es un viejo petareño que nos vinculaba a los tres, porque Apolinar también es petareño y naturalmente yo como petareño hicimos un buen trío en ese momento para ver bien la obra de Elsa, sorprendernos con ella y entusiasmarme de tal modo que de inmediato yo le dije a Enrique, mira, esto hay que hacerlo ya. Hablé con unos amigos que eran unos esposos uruguayos, tenían un negocio que de alguna manera auspiciaban y promovían artesanía y ellos llamaron su negocio Arte Industria, ¿no? Hicimos la exposición de Elsa Morales, que fue realmente sorprendente porque ese mismo domingo de la inauguración se abrieron en Caracas 11 exposiciones en diferentes sitios, en museos, en galerías y en ateneos. Quien registra eso de manera, diría yo, dramática e importante fue Perán Hermini, que visitó la exposición por simple casualidad y publicó en el suplemento cultural de Últimas Noticias del domingo siguiente algo que decía poco más o menos, entre las tantas exposiciones que se inauguraron el domingo, una que pasó desapercibida vino a ser precisamente la más importante, de una muchacha tal y qué sé yo, y Francisco Antonio la presenta y no sé qué cuánto. Claro, la exposición fue un éxito de publicidad, un éxito, digamos, cultural, etcétera, etcétera, artístico, pero no precisamente un éxito de venta. Creo que se vendió 1 o 2 obras o 3 obras y hasta allí llegó el impulso inicial en sentido crematístico, ¿no? Pero fue el arranque para que Elsa sintiera que ella era una pintora, que tenía el respaldo, que tenía ya una imagen pública y que a partir de allí ella podía de verdad convertirse en una pintora en serio, ya no como una aficionada, ya no como la ama de casa solamente, ¿no? Su trabajo, lleno de referencias naturales, femeninas y cotidianas, que de algún modo incidieron en su particular técnica y estilo. Una especie de pop art narrativo que llegó a las grandes telas con ciertas referencias modernas. Era como una crónica de la ciudad marginal y todo eso queda testimoniado a través de una pintura o de un quehacer pictórico donde, pintando al óleo sobre cartón piedra, la pincelada siempre es gruesa y acanalada porque ella trabajaba en esos momentos
con pinceles de cerda gruesa, que te iban dejando como una suerte de huella muy, muy fina, pero que generalmente ella de alguna forma modulaba sobre la superficie, definiendo las formas, los trajes, el espacio, los colores, lo que fuese, y que curiosamente provocaban una cierta sensación de moiré, porque cuando tú te movías frente a la obra, esas canales brillaban o perdían la textura, la imagen cromática enriquecida con una suerte de moiré, por decirlo de alguna manera, aunque ese no era el propósito. El propósito, el efecto surgía como consecuencia de la técnica que ella estaba empleando, del óleo muy denso y la pincelada muy, muy densa también, ¿no? La simplificación de los planos y las formas, delineadas en sus contornos con trazos sueltos y amplios, están combinadas con colores contrastados y complementarios. Bueno, todo eso va cambiando y ella se va haciendo un poco a la izquierda y un tanto contestataria también, y comienzan a aparecer entonces en su trabajo cosas que tienen que ver directamente entonces con lo que fue la guerrilla, temas de ese tipo. Y ahí en algún momento le dice y le declara a un periodista que ella no pintaba flores sino fusiles. O sea, se ha hecho una figura en cierto modo contestataria, ¿no? No radical, pero sí de alguna manera dejaba constancia de esos sucesos y de estas cosas, ¿no? El problema de ella no era, digamos, radicalmente político, sino esencialmente social y yo diría que humanístico, fundamentalmente humanístico, ¿no? Porque incluso de pronto aparecen en sus cuadros, ahora, curiosamente, toda una serie de obras dedicadas al santoral cristiano, al santoral católico también, ¿no? Cristo, vírgenes, santos tales o cuales. Yo primero pintaba temas sociales y fusiles, y ahora son estos hombres y mujeres que han revolucionado con la palabra y actitudes, que fueron víctimas de los poderosos por defender a los pobres. Yo no puedo adorar a un santo porque no me nace. Yo creo en algo que llamamos Dios. Yo creo en el poder de la mente. Cuando deseo algo me concentro hasta tener el impulso que necesito. Yo no creo en milagros sino en esfuerzo. Mis pinturas de santos representan la fe de la gente del pueblo. Sus obras pueden entenderse desde un punto de vista poético a través de las formas, composiciones y temas que le inquietan: lo social, lo político y lo psicológico, el sentimiento y la humanidad. Su propuesta contiene cierta actitud contestataria hacia el arte elitesco y masivo. En su búsqueda de la verdad, hubo un cuidado minucioso por la armonía y la limpieza del color. Con ello, intentó expresar qué tan contundentemente y armónico es el macro y el microcosmos que nos rodea. Elsa Morales sintetizó y representó en imágenes la condición humana en persistente cambio, en constante maravilla y desilusión. Su particularidad radica en la mezcla entre lo mundano y lo espiritual, acción análoga a esa visión de lo sagrado que procura todo artista. Su imaginario creativo es la unión de las ideas contrarias, sutilmente unificadas en el trabajo artístico. La obra de Elsa, esa calidad, esa resiedumbre y esa elocuencia de la imagen fue otro de los factores que hicieron posible que Elsa inmediatamente fuese reconocida, admitida, aceptada y promocionada por todos aquellos que nos acercamos a ella. Intelectuales, te repito, periodistas, poetas, y eso facilitó la popularización de su nombre y también el interés de los galeristas. Su inquietud plástica estuvo vinculada a esos acontecimientos históricos e individuales que simbólicamente conllevan a una reflexión sobre el entorno natural y humano. Al interpretar la muerte, el amor, el abandono y la soledad desde una visión muy personal, se conectó con el mundo desde una postura antropológica e imaginativa, retornable a todos los valores del pasado. Esta manera de ver y practicar la creación
coloca a Elsa Morales en una especie de sacralidad intrínseca de lo cotidiano. Con ella, ese intercambio de formas no atadas a ninguna regla académica nos inquietan por su dualidad perenne, por su choque a nuestra conciencia y a nuestra lógica de las cosas, pero también en su constante visualización de la historia y la civilización, de la luz y la oscuridad, de lo positivo y lo negativo, del bien y el mal, es decir, la totalidad indivisible de lo que somos se presenta constantemente en su obra. Esa pintura con la cual ella aparece era una obra que ningún pintor venezolano había asumido como tal, como de testimonio vivencial de la realidad. La artista sostuvo esa posibilidad en fortalecer la cultura y simbología de Latinoamérica, ya que por medio de su pintura y de su experimentación con otros medios, facilitó el reconocimiento de la herencia ancestral de nuestra tierra. Ella fue una artista integral, que desarrolló tanto la pintura como la escultura de enormes muñecas, murales, cajas policromadas, vitrinas, paravanes y ensamblajes. En su camino artístico, convirtió su labor en una oración viviente, en una letanía para la vida. Su legado artístico se vitaliza porque fue estructurado y ejecutado de acuerdo al universo interno que le perteneció. Yo creo que la obra de Elsa Morales, como la del resto de los maestros naif o ingenuos, y me refiero a Bárbaro Rivas, al Hombre del Anillo, a Feliciano Carballo, a Víctor Millán, a Jesús María Olivero y a algunos otros maestros, encaja perfectamente en la presencia del alma popular, del alma del pueblo, no como arte popular, sino como la expresión íncita y quintesenciada de la cultura del pueblo, porque ellos insertan perfectamente la historia del gran arte. No del arte popular simplemente, no del arte marginal, sino del gran arte. Conexión con el fenómeno de cómo representa a alguien algo y alcanza el nivel necesario como para sobrevivir a la historia. Y en ese caso, para mí, Elsa Morales, como Bárbaro y como estos maestros del arte ingenuo, lo han sobrevivido. Estudiar la obra de Elsa Morales es encontrarse con un universo comparativo entre la naturaleza y la materia, al revelar el ritmo que cada ser contiene. Es una referencia para la plástica nacional, porque ejemplifica el manejo conceptual y práctico de las formas y el color, en su sentido cotidiano y simbólico.